Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? pues muy bien, por aquí. Bueno, pues hoy tengo aquí a Carlos Tardón. Es bueno, alguien que en su día decidió apostar desde la psicología por aproximarse al mundo de los juegos y un poco más allá, a un mundo un poco más desconocido que es el de la gamificación, que sería como si el juego es el mar y la tierra es la psicología, la playa estaría en la gamificación en muchos casos, ¿vale? Y en ese mundo, digamos, de creativo, de diseño por un lado, pero también de mucha ciencia detrás, pues ahí es donde está Carlos desde hace mucho tiempo, donde ahí te doctoraste, ¿no? Fue que hiciste un doctorado sobre ese tema, ¿no? Sí, o sea, en Ocio de Desarrollo Humano hice videojuegos para la transformación social, videojuegos, series y gamificación. Sí, sí, ahí estaba metido a saco. Fíjate que estás diciendo una cosa que los psicólogos lo entendemos quizá como más ligado, o sea, como más evidente, que es lo de videojuegos y transformación social, y la gente se empieza a dar cuenta a posteriori, es decir, una cosa que no nos dábamos cuenta cuando empezaron los videojuegos desde el punto de vista del común de los humanos, y se empezaron a quejar es que con los videojuegos había gente que se enganchaba, gente que disfrutaba, gente que cambiaba un poco hasta de amigos, gente que cambiaba, que eso le afectaba, igual que afectaron los libros en su día, o sea, no es que los videojuegos sean algo raro, ¿no? Cuéntame qué relación hay eso entre los videojuegos y la psicología. Yo, Claro, o sea, principalmente porque los videojuegos constan de tres partes. Primero está el diseñador, luego está el ajá, producto en sí, que es la estructura tecnológica, que es el videojuego en sí, y luego está el usuario. ajá, La interacción entre lo que quiere el diseñador y lo que recibe el usuario y lo que quiere el usuario y piensa que le está dando el diseñador, es que eso es psicología, más que nada porque es una interacción entre humanos mediada encima por un medio tecnológico. ajá. Sí, es verdad que, bueno, ya hablaremos otro día, pero hay gente que está investigando ya a la tecnología como otro humano más, por decir así, dentro de la psicología sistémica, ¿no? Es algo así, se está hablando. Muy bien. ¿Me podrías poner algún ejemplo de cómo funciona esto? Eso que hacéis vosotros. O sea, este tema de las interacciones, ¿cómo va? Claro, bueno, o sea, yo básicamente lo que me dedico es, bueno, aparte de ser profesor, es a consultoría, o sea, consultoría en el desarrollo. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es, me piden desde instituciones y empresas que quieren hacer un proyecto, que ya tienen un proyecto activo, pero que no acaban de o saberlo enfocar o que consiga los resultados que buscan. Entonces, dependiendo del objetivo, pues lógicamente hay que transformar más o menos la idea que tienen o el mismo producto. Entonces, como Ajá. psicólogo, lo que hago, y es más importante, es tratar de ponerme en el lugar de, o sea, la metacognición, o sea, qué piensa la gente que piensa, y Ajá. entonces lo que haces es ir hacia atrás, pensar qué es lo que pueden estar ocurriendo y luego ir hacia adelante y cómo lo puedes transformar eso. Y eso lo llamáis o lo llamamos, pero metacognición, Claro, ¿no? Es decir, pensar, eso es, ¿no? claro, pensar en lo que piensan otros o pensar cómo piensan otros de sí mismos. Ahí es. Sí, sí. Y qué pueden pensar en su día, o sea, tanto en presente, pasado y en futuro, ¿no? Ese tipo de cosas. Además, es que Sí. en diseño lo que tenemos que hacer, trabajamos, o sea, cuando nosotros diseñamos cualquier tipo, o sea, cuando cualquier persona diseña, diseña en torno a tres espacios, el Sí. presente, el pasado y el futuro. Entonces, Eso. lo que tenemos que hacer es cambiar el presente para generar pasado y de esa forma modificamos futuro. Veo que parece un poquito, ¿eh? Solo un poquito más complicado de lo que la gente piensa que es, porque a veces cuando hablo con tecnólogos me preguntan, oye, tú como psicólogo me darías un consejo, y veo que es más allá de un consejo, que es participar en un proyecto, lo que hacéis. Claro, sí, sí, sobre todo yo a mí lo que más me gusta es colaborar, o sea, Uh -huh. colaborar con las personas que lo están haciendo, sobre todo porque normalmente los que más conocen a su usuario son los mismos que están en el proyecto. Uh Y -huh. entonces lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es intentar hasta cierto punto regular hacia dónde van. O sea, porque muchas veces ellos tienen una imagen de su usuario que no se aproxima a la realidad o que en el proceso, porque los videojuegos y la gamificación son procesos, o Uh sea, no -huh. van a conseguir lo que esperan, o sea, no tiene Sí. sentido esa línea. Evoluciona, es verdad. Otra cosa que también me llama la atención en contacto con gente que se dedica a temas de proyectos es algo que decías al principio,
que recurren a ti cuando ya ha pasado algo, por decirlo así. Yo les he preguntado a veces eso, que cuando recurren a un psicólogo en temas de proyectos de ingeniería incluso, ¿no? Y ellos me dicen, hablando con empresas grandes, proyectos de empresas pues bastante renombradas, ¿no? Y bastante gigantes, y dicen que sí, que a veces han recurrido a un psicólogo cuando han visto que algo fallaba. Y les decía yo si no era mejor que hubiesen contado con ellos al principio. ¿Te ha pasado eso? Que has visto que cuando te han llamado había cosas que se hubiesen resuelto mucho mejor si te hubiesen llamado desde el principio. Hombre, sí, lo bueno también es que cuando intervienes en un proyecto que ya está en funcionamiento, ya estás viendo variables. O sea, Ajá, el salto de predicción es mucho más pequeño. O sea, a mí me gusta ajá, entrar en los proyectos también al final, porque también es verdad que a veces en los cambios no son tan grandes como la gente cree. O sea, hay ajá, están muy rotas sí. por pequeñas estructuras que están ahí metidas y en cuanto te eliminas esa estructura, pero claro, cuando el proyecto ya está hecho, ha habido mucha gente que ha pensado en él. Ya, claro, pero supongo que habrá proyectos en los que luego a lo mejor pues alguna de las variaciones que hay que hacer a lo mejor implicaban modificar algo de la base de datos o algo de estas cosas que normalmente los técnicos incluso del lenguaje o del entorno de desarrollo que a lo mejor le hubiese convenido para el desarrollo y eso te pone en la cara esta de es que ahora eso quiero Claro. decir que si hubiesen contado con, oye, que a lo mejor tenemos que tocar, digo, con tu experiencia, aconsejar al principio, aunque luego ya intervengas en el momento determinado, ¿no? Cuando hay datos. Claro, el problema más grande que es habitual que ocurra es cuando se confunden entre usuario y cliente. Ajá. O sea, quién va a pagar y quién va a dedicar tiempo. Y muchas veces se confunden y claro, eso sí que, o sea, hay proyectos que hay que echarlos abajo enteros. Claro, si no, si has diseñado para un cliente que no va a pagar, entonces no hay proyecto. O sea, ya no hay proyecto porque no va a haber monetización. Entonces, sí que a veces, o sea, por ejemplo, para idear o por lo menos para asegurar que tu objetivo, o sea, tu persona objetivo es la persona objetivo corriente, o sea, correcta, perdón. O sea, ahí sí que es bueno tener a alguien que sepa de usuario. O sea, no tiene, saber, si es un psicólogo, pues lógicamente tiene un conocimiento un poco más profundo, pero también puede ser una persona con mucha experiencia, o sea, que ya esté familiarizado con este tipo de proyectos. Pero vamos, normalmente, a ver, que equivocarse en eso es un error bastante fuerte a nivel de diseño de producto. Muy bien. Y otra cosa, alguno de los, puedes contarnos alguna de las cosas que hayáis hecho o aquellos pequeños trucos que habéis aportado, digamos, a un proyecto, cómo funciona o como Claro. resultado. Por ejemplo, una de las cosas que se ha corregido en varios proyectos y sobre todo en varios proyectos grandes es el tema de creatividad y número de usuarios. Ajá. Cuando tú quieres generar creatividad y estás en un ambiente competitivo, o sea, lo que tienes que hacer es que los grupos de usuarios sean muy pequeños o sea un proyecto individual. O sea, que cada usuario genere una solución posible. Porque si lo que haces es agruparlos y están en un ambiente competitivo, van a la media. Entonces, lo que acabas encontrando es que si haces grupos de, pues eso, de 5 o 7 personas, ocurre que de repente todos los grupos acaban haciendo lo mismo porque al final, por llegar a un consenso, acaban buscando la solución más común que pueda haber. Y también otra de las cosas que es muy tonta, pero que bueno, pues que además está estudiado entre psicología social, es elegir grupos que sean impares para que no haya empates. Y eso parece una tontería, pero es Para que que no hayan, perdón, que seas... para que no haya empates en Ajá, sí. toma de decisiones. O sea, es que, claro, también a veces el problema que tenemos como psicólogos es que estamos diciendo cosas que parecen ultra mega asumibles y baratas porque son de una racionalidad aplastante. Pero claro, cuando tú estás en un proyecto a veces no tienes tiempo a pararte a pensar eso. Entonces tú lo haces y dices, joder, es que nos da soluciones muy obvias. O sea, no sé si te estamos pagando ya, pero es que esta solución obvia es porque no. Sí, O sea, por sí, ejemplo, el ejemplo siempre del tornillo y el ingeniero, ¿no? De que sí, pero hay que saber qué tornillo apretar en este caso, ¿no? exacto, exacto. Es el mismo caso, ¿no? O del consultor. Sí que es verdad que, pero luego además de eso también en algunos proyectos supongo que también con los datos que vas recibiendo puedes tomar decisiones o descubrir cosas que te van a hacer evolucionar o que vas adaptando, o bien para adaptar el proyecto o bien para obtener más rendimiento de los propios datos, ¿no? Claro,
¿Alguna cosa de esas habéis trabajado también? Hombre, es que también hay una cuestión de que muchas veces hay proyectos que tienen muchos datos, Sí. pero luego los analizan de forma bruta. Entonces, claro, Ajá. no vale para nada. O sea, el Big Data está muy bien hasta que de repente te encuentras que tienes 14 millones de variables y no sabes Sí. para qué valen. O sea, eso también, ese punto de racionalidad de qué es lo importante para un ser humano, pues también lo tenemos. Y Ajá. realmente es que es eso, o sea, como psicólogos tenemos una cierta intuición de qué va a hacer el Sí. otro lado, cosa que es muy difícil. Uno, dos, o tiene mucha experiencia en diseño o pues, al final hemos trabajado con mucha gente de muchas tipologías de personas. Ujú. No, eso es cierto, es verdad que nos ha tocado, y si no, por lo menos estudiarlos, aunque sea simplemente estudiando experimentos de qué variables eran las que realmente, pero afectan, sí. Y aparte que es verdad que en muchos proyectos tecnológicos las variables más emocionales o biológicas incluso no se tienen en cuenta, se tienen, por decir así, las racionales puras, pero todas las demás no, atención, desgaste, cansancio, estrés, se les suele olvidar, pero incluso que tienen que ir al baño. Sí. Hombre, por ejemplo, en videojuegos hay Sí, bastantes líneas actuales, o sea, como el libro Gamefield y todo esto, que hablan sí, de dos tipos de métricas, las hard y las soft. Las hard eso. son las que son totalmente numéricas y las soft muchas veces son más, o sea, de una forma más intuitiva y Sí, observando bueno, a la persona que juega. Entonces, las soft, o sea, las métricas soft o más suaves, pues como psicólogo estás más acostumbrado porque puede dar, por ejemplo, que un usuario está haciendo un rendimiento bueno, pero le ves la cara y ya notas que ahí hay algo que lo está haciendo bien, pero muchas veces porque está observado o porque se sí, ha presionado, pero no acaba de... Sabes que en cuanto que te apartes, ya vas... cae, ¿no? Sí, Muy bien. Una cosa, y en esto, en la gamificación, por ejemplo, ¿has notado, digamos, qué elementos han sido los más atractivos o los que hayan podido influir más o animar, aparte de lo que mucha gente piensa que es que parezca un juego, que yo creo que a veces lo que intentan es infantilizar el contexto o el escenario, pero más allá de eso, ¿qué crees qué elementos pueden ser interesantes trabajar desde un punto de vista de psicología? hombre, a mí lo que me gusta mucho es trabajar con el cliente, o sea, con la persona, sobre todo porque, o sea, ya sea, pues, por ejemplo, el director de recursos humanos o sea, yo qué sé, los padres de en un colegio, o sea, que es el cliente, el que se supone que va a pagar o el que inicia el proyecto. O sea, es muy interesante porque cuando empiezas a levantar reglas, empiezas a ver los patrones ocultos. Ajá, O sea, una cosa son los objetivos, a lo que quieren, los propósitos, que todos son muy sí. bonitos, y luego a mí me gusta mucho eso, o sea, la emergencia de valores ocultos que están ahí, lo que pasa que a través de las reglas, cuando ya la ven plasmadas, no, yo esto no lo quiero, o yo esto lo quiero así, o bueno, sí, a mí me gustaría que todo el mundo fuera muy feliz, pero bueno, quiero que llegue más puntual. No, no que sea tan feliz, pero que llegue más puntual. Entonces, Sí, 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 sí. como psicólogo a mí me gusta y también eso desde el punto de vista de sistémica es muy interesante porque al final también te das cuenta de que hay patrones que se veían en la sistémica, o sea, patrones de que la gente toma un rol según la forma de comunicarse con los otros, que de repente emergen de forma cuantitativa a través de las reglas y de los puntos y entonces de repente tú coges y algo que era como muy subjetivo y que era muy a partir de mucha gente viendo eso, de repente tú sentado con una persona es que te lo está diciendo, o sea, porque Sí. y eso a mí me parece que como psicólogo es muy interesante desde el punto de vista. O sea que a través, digamos, de todas las reglas que vas poniendo, del diseño que vas haciendo, además de la observación del propio usuario que estabas viendo, que es lo que tú decías, que a veces es una intuición bueno, una intuición experta, que no es cualquier intuición, pero es una intuición, pero sí que es verdad que eso repercute en algo que a las empresas también les gusta mucho y en la parte tecnológica también es en números, ¿no? Es Sí, decir, que eso se ve en número de clics, en número de veces que, aunque no observes, se queden ahí. sí. Y es verdad que a veces, por un lado, quieren unos objetivos, pero al mismo tiempo quieren también, como decían, otras reglas que a veces dificultan llegar al objetivo, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero que estén atendiendo, pero quiero que estén, pues no sé, al mismo tiempo haciendo otra cosa, no sé qué.
Sí, suele ser bastante dramático, de hecho, porque de repente, claro, o sea, a ver, tú cuando lanzas cualquier tipo de proyecto lo lanzas porque quieres algo. Sí, Es como Año Nuevo, o sea, tú lo que haces sí. es valores fundamentales de la humanidad, pues normalmente los proyectos de gamificación son eso, son cosas que suenan muy bien, pero Ajá. cuando los bajas a metodología gamificación y dices, vale, entonces vas a dejar que la gente entre más tarde, es como, no, 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 no. O sea, es como, espérate, o sea, horario flexible es buena idea, pero espera, ¿qué quiere decir horario flexible? Entonces, el Claro. concepto de diseño de qué vas a poner y qué no, dónde lo vas a poner, cuándo lo vas a poner y cuánto lo vas a poner, eso lógicamente muestra, por ejemplo, la cultura organizacional de la gente que lo dirige. O sea, que eso hablando en términos de psicología también, sí, la cultura también tiene sus resistencias a muchos cambios. O sea, que es verdad que la gamificación suena muy bien, la gente lo ve como eso, como dice, como deseos de fin de año, Uh -huh. pero luego tienen unos valores que pueden chocar, ¿no? Yo me estoy imaginando yo quiero que esto sea más atractivo, que la gente trabaje más, que use más el CRM, pero quiero que me sigan teniendo miedo. Sí, o sea, Algo así, contraste de eso, ¿no? a mí una de las definiciones que es de liderazgo, que me Sí, parece que es la definición de cómo yo entiendo la gamificación, es conseguir, bueno, de Landry, que es un antiguo entrenador de fútbol americano, que es sí, sí. conseguir que la gente haga lo que no quiere hacer para recibir lo que sí que quiere recibir. Ajá. Entonces, es así, o sea, entonces Sí. la cuestión es que ahí tiene que haber también una negociación que es muy interesante entre lo que quiere tu cliente institucional y lo que quiere el usuario que va a recibir esa estructura de gamificación, y no funciona a largo plazo es que solo los objetivos están alineados con la parte de arriba, porque la parte de abajo es la que se tiene que mantener dentro de... Eso es fundamental y es verdad que es algo que cuesta a veces transmitir. Es decir, yo quiero obtener que haya, por ejemplo, una gamificación para obtener unas métricas o para enganchar a alguien, pero me da igual, esa otra persona Sí, no sirve, normalmente no sirve, ¿no? no. Muy bien. Eh, eh, ¿Qué recomendarías a psicólogos que quieran trabajar en estas áreas? Si has tenido la oportunidad ya en la parte de profesor, ¿qué le sueles decir? Eh, Bueno, o sea, yo creo que hay dos líneas. uh-huh, La primera es que vean en qué son mejores dentro de la psicología. uh-huh, Porque, no eres bueno en todo. Entonces, uh-huh, por ejemplo, no sé, a mí se me da bien lo cognitivo-conductual, pues más o menos, y sobre todo lo conductual se me da mejor que lo cognitivo. Entonces, te centras en eso y profundizar y sobre todo coger y hacer un pensamiento de, bueno, todo lo que estudia en la carrera, uh-huh. o sea, ¿cómo lo puedo transferir a esto? O sea, todo lo que estoy leyendo, aunque, o sea, no sé, o sea, aunque sean libros que no tengan nada que ver incluso ni con la psicología, pero ¿cómo lo puedo leer en tono gamificación? O sea, una vez que ya hago mi propia definición de gamificación, porque cada uno tiene la suya, ¿cómo lo puedo hacer? Y la segunda, que yo creo que es muy importante en el tema de psicólogos que se quieran meter esto, yo creo que es que trabajen con niños. Uh-huh. Con niños y luego para experiencia de usuario con tercera edad. O sea, con niños para todo lo que tiene que ver con el manejo de atención y motivación, y con tercera edad con todo lo que tiene que ver cómo adaptar las estructuras al usuario. Porque Uh-huh. la verdad que es de las cosas que aconsejo incluso a mis alumnos que son diseñadores y programadores, es que trabajen con niños y tercera edad porque te cambia la forma de percibir a los usuarios que vas a tener detrás. Uh-huh. O sea, que no es una visión digamos, altruista y bonita, no, los niños porque la infancia es muy bonita o la vejez porque es muy interesante, sino porque son buenos sujetos para aprender, o sea, Sí, es para aprovecharte ahí, ¿no? a ver, no es aprovecharte porque al No, final es broma. todo el mundo sale ganando, pero sí que es verdad que a veces se nos olvida que si nosotros estamos, o sea, claro, los videojuegos y la gamificación es user-centric, pero es que hay Eso es. gente que no trabaja con personas y está intentando diseñar para personas que no conocen. Entonces, yo creo que los humanos que a nivel de diseño son más difíciles, Uh-huh. son los niños y la tercera edad. Los niños porque la exigencia de refuerzo es muy grande, Uh-huh. la tercera edad porque la exigencia de adaptación es muy grande. Entonces, Totalmente. yo creo que es una buena tarea, vaya. Yo creo que has dado con la clave. Por ejemplo, hace poco estuvimos en un taller de temas de reconocedores de voz, inteligencia artificial, etcétera, esto para hacer chatbot.
Y una de las dificultades que hay es que normalmente los sensores o los sistemas de reconocimiento de voz reconocen principalmente a varones de entre 30 y 50 años y de habla inglesa. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes. ¿Y quiénes son los que menos? Pues los niños y los adultos y los mayores, digamos, por eso, porque no suelen ser sujetos de análisis y de testeo, ¿no? En estas cosas, porque a veces no son los destinatarios. Pues muy bien. ¿Alguna idea más que quieras transmitir porque creo que hay otra cosa que hay que decirle, no solamente lo de jugar, que no es fácil, me parece, ¿no? Es decir, que esto la gente lo ve como, qué divertido, pero no ven la parte dura de esta gamificación. Sí. Hombre, yo lo que creo que también es verdad que, como todos los diseños actuales, es un diseño iterativo. O sea, Sí. a mí el consejo fundamental que doy incluso a mis clientes y mis mismos proyectos es: hazlo pequeño, haz que funcione lo pequeño y luego lo enriqueces a partir de los datos, pero genera el core loop, o sea, la parte nuclear de tu proyecto, y luego ya crece, porque también es verdad que hay muchos proyectos quijotescos, que son gigantescos, que están hipervinculados, que tienen un montón de capas, y también es lo mismo, es que cuando no funciona, que el resultado es no funciona, cuantas más capas, o sea, más difícil es saber que no funciona. Entonces yo creo que muchas veces a los clientes no les gusta esas cosas pequeñas, así, sencillas, limpitas, pero es que sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuanto más sencillo y más clarito, más fácil es que den los resultados que ellos buscan. Muy bien. Y para terminar, algunas aplicaciones concretas de algunas aplicaciones que hayas hecho, o sea, algunos usos o beneficios, digamos, para sociedad o individuo o empresa que hayas hecho. Hombre, pues, por ejemplo, o sea, nosotros yo colaboré en la creación del sistema de evaluación para formación profesional básica de Navarra, cuando se empezó a desplegar. Lo hicimos con WePlay. Como WePlay me pidió que colaborara con ellos, y entonces, claro, de repente nos encontramos en el despliegue de una forma de educar que era para críos que no les gustaba el sistema de evaluación ni la estructura de entonces, lo que se hizo fue eso, ir a por lo que en aquella época se llamaba empleabilidad, que ahora son soft skills, precisamente. Sí. Está ultra de moda, pero en su momento nadie sabía. Entonces era cómo conseguir que fueran lo mejor posible, aunque no importara tanto los contenidos, porque los contenidos, a partir de esa forma de empleabilidad, lo podrían ir adquiriendo a posteriori. Entonces, y luego hemos hecho un montón de cosas. Bueno, que eso quiere decir que fuisteis a atacar aquella parte, digamos, de la evaluación que os dejaban fuera del sistema oficial, que muchas veces no casa, y es lo que hablábamos antes, por sus reglas, con las reglas que la gamificación podía tener, ¿no? Claro, y también era una cuestión de mejorar la experiencia tanto del usuario, del crío, como del profesor. Porque, claro, es que al final yo creo que cualquier estructura de reglas lo que tiene que servir es para dos cosas. O sea, nuestro cliente era la educación y, por lo tanto, el que lo iba a aplicar era el profesor, por lo tanto, ese seguía siendo nuestro cliente, mientras que el usuario iba a ser el crío. Entonces, siempre hay que cuidar a los dos lados, porque yo creo que las estructuras de gamificación, al ser tan limpitas y al hacer y buscar lo que están buscando, lo que lleva es a que el sistema en conjunto tenga que funcionar mejor. Y otras aplicaciones, aunque no las describamos porque no tenemos tiempo, para que hayas visto que la gamificación es efectiva fuera de la educación, porque es verdad que la gente lo asocia mucho a educación, pero ahí sé que hay otras cosas en las que has hecho y que sirven. Claro, recursos humanos, mejora de estructuras, intraemprendimiento dentro de las empresas, estructuras en farmacéuticas también. ¿Qué más hemos hecho? Y en farmacéuticas, ¿qué se puede hacer? En farmacéuticas hemos hecho proyectos, pero eso sí que van con NDA, pero vamos, proyectos tanto de adquisición de valores. Ajá. También mejora de cómo aplican todo lo que tiene que ver con toma de medicamentos. Ajá. Y luego de tercero, intraemprendimiento. O sea, cómo nuevos proyectos dentro de la empresa. Una cosa interesante, porque quiero remarcar otro valor que desde el punto de vista técnico, como decía antes, a veces no sé, es importante. Cuando hablamos antes de las soft skills, o hablas ahora de valores, o has hablado de temas de experiencia,
lo que la gente se tiene que dar cuenta es que cuando se están preocupando por contratar a un psicólogo, a ingenieros, a diseñadores para esto, es porque eso, al final, es dinero, ¿no? Sí, sí, sí. No, a ver, la cuestión es la siguiente. Yo creo que ahí, o sea, cuando tú haces cualquier tipo de proyecto, tienen que ganar todos. Y todos quiere decir tu cliente, tu usuario y tú como diseñador. O sea, es que si no, no tiene sentido. Y sobre todo que cuando todo el mundo gana, en el momento en el que se pare el proyecto, sea cual sea el momento, o sea, ya tiene un valor. O sea, porque esto también es muy importante, no diseñar en plan y dentro de 2 años vamos a ver los resultados, no, es que el hecho de sistematizar qué es lo que quiere tu cliente le tiene que dar valor a ellos. Primeros prototipos tienen que generar valor, entonces de esa manera, o sea, y claro, lógicamente para el cliente si no saca un rendimiento económico, que puede ser indirecto, ojo, que tener a tus trabajadores contentos implica, por ejemplo, que haya menos bajas. Sí, 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 sí. Por eso digo que son métricas que al final repercuten o en tiempo de trabajo o en mejora de calidad sí. Y nuevamente una mezcla de todo. O sea, y en que haya menos bajas, obviamente, pero también una motivación y que venda mejor su empresa también. Y luego, cuando no hay NDA, también visibilidad. O sea, sí, la sí, comunicación sigue vendiendo. O sea, tú sigues viendo proyectos que aparecen en los medios de comunicación. Y claro, eso es una comunicación gratuita y de calidad. Sí, sí, eso también. No es marketing, no estás pagando por salir ahí, sino que es que son los mismos, claro, los mismos medios los que te preguntan. Sí, es una tendencia ya de que el propio proyecto sea el que comunique, en cierto modo, ¿no? O sea, el propio proyecto, los usuarios, etcétera, haciendo luego después que la publicidad o lo que sea simplemente acompañar eso, pero que no sea un esfuerzo extra. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. Quedan muchísimos temas por hablar, queda pues tanto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los cómo y de a lo mejor algún detalle más de psicología, pero ya tendremos tiempo de si podemos hacerlo alguna otra vez. Me quedo con eso de que te llaman cuando las cosas es necesario mejorarlas porque se les había olvidado que hay una parte dentro del sistema que son los usuarios o las personas que llamamos al resto de... Vale. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.